Ok, buenas tardes a todos. Estamos en el Twitch de Gratis y vamos a hablar sobre la guerra de Ucrania y el futuro de las personas refugiadas en el contexto de la Unión Europea. Y para esto tenemos a tres expertos en la materia, ¿sí? Que los tres tienen unos currículums súper extensos y súper específicos del tema y conocen mucho del tema y nos van a explicar sobre todo qué es lo que sabemos del futuro de las personas refugiadas y qué podemos esperar de toda esta crisis de refugiados que se está viviendo en Europa actualmente. En primer lugar, tenemos, como les decía, el gran honor de tener a tres expertos. En primer lugar, Catalina Amoedo Dorantes, que es profesora de la University of California Merced, que tiene un currículum súper extenso y prueba de ello son publicaciones en revistas de primer nivel, como American Economic Review, Journal of Public Economics, Journal of Human Resources, entre otros. En segundo lugar, Francesco Fasani, que desde hace unos meses está en la Statale de Milano, es profesor, Associate Professor de la Statale de Milano. También ha trabajado temas concretos de refugiados, de otras experiencias y de otras crisis previas de refugiados en el contexto europeo. Y también publicado en revistas de primer nivel, como Review Economic Statistics, el Journal of Human Resources o Journal of European Economic Association. Y finalmente tenemos a Joan Monràs, que también trabaja temas de inmigración y que actualmente es profesor visitante de Princeton University y es Associate Professor de la Barcelona GSE y trabaja en temas de inmigración y ha publicado en top journals como el Journal of Political Economy o Journal of Labor Economics. Hecha la presentación de los tres y yo mismo, que soy Javier Vázquez de la Universidad de Barcelona. La idea, mi papel será más bien de moderador y yo estaré aquí básicamente para guiar un poco la conversación. Y como les decía antes, este es el pitch de Nada Gratis y desde digamos, los editores de Nada Gratis, en particular Judith Ball, me contactó y me ofreció la posibilidad de organizar esta mesa redonda. Y bueno, Judith está aquí conmigo y la idea es que ella estará, se encargará un poco más de la parte del chat y por tanto, digamos que incentivamos a toda la gente que esté conectada online, que si tiene dudas o cuestiones, que las plantee a través del chat y Judith me las hará llegar a ti. Bien, hechas las presentaciones formales, vamos a entrar en tema. Como les decía, la idea es charlar sobre estos temas del futuro de los refugiados y en el contexto de la guerra de Ucrania. Y hace 3 meses exactamente, comenzó la guerra de Ucrania y en la actualidad ya hay más de 6,5 millones de personas desplazadas fuera del territorio ucraniano, que con la particularidad que respecto a otras crisis de refugiados tienen una característica diferencial, podemos así decirlo, dado que se trata en el contexto de una guerra, que mayoritariamente se trata de mujeres y niños, digamos, en su gran mayoría, los refugiados. Y, digamos, para comenzar la conversación, lo que yo quería plantearles era, desde vuestro punto de vista, de lo que conocemos desde la economía, ¿qué posibilidades creemos que existen que estas personas, digamos, se terminen transformando en residentes permanentes del mundo? O sea, por ejemplo, Catalina, no sé si nos puedes comenzar, digamos, para comenzar la charla. Vale. Gracias, Javier, por la introducción y gracias por incluirme en el panel. Bueno, pues es una pregunta muy buena. Yo pienso que depende de muchos factores. Creo que quizás lo más importante es la duración del conflicto, al igual que la posibilidad que tengan de volver a Ucrania y encontrarse un empleo.
versus oportunidades laborales o posibilidades de adaptación que tengan en otros países vecinos. Está claro que, por ejemplo, la protección temporal que se ha ofrecido por los países de la Unión Europea debería facilitar la asimilación y, por tanto, la posibilidad de que se asienten de modo permanente en alguno de los países, lo cual hemos visto con anterioridad con otros inmigrantes, como el caso de los inmigrantes de Bosnia en Austria. Pero, por otra parte, el hecho de que puedan moverse libremente por la Unión Europea, que es una de las características de la protección temporal, al igual que el hecho de que muchos de ellos parecen tener un deseo de volver a su patria, puede que motive a muchos volver. Y creo que depende de si hay iniciativas que ayuden a la recuperación económica del país. Y, por ejemplo, estaba escuchando el otro día en uno de los podcasts que hasta el 11 de mayo el 93% de los retornos, que ha habido ahora colas para volver a entrar, generalmente son de personas desplazadas, bueno, algunos que están desplazados a lo largo de la frontera en países cercanos, y también ha habido muchos desplazamientos internos y muchos de ellos han vuelto también a las ciudades de donde proveían. Entonces, de hecho, había uno de los podcasts, era una chica que la estaban entrevistando en la frontera y ella contaba cómo ahora volvía a Ucrania y que, de hecho, estaba feliz porque volvía a su trabajo, a su oficina. Decía, nunca he estado tan contenta de ir a trabajar. Y bueno, creo que depende de eso, dependerá de si tienen posibilidad de volver a Ucrania y encontrarse un empleo o si por el contrario eso no existe, pues imagino que el hecho de que han tenido esta protección laboral y que tienen el derecho de trabajar y vivir en la Unión Europea hasta por 3 años, que tienen acceso a servicios médicos, a facilidades también de vivienda y demás, pues obviamente será un atractivo y puede que facilite para algunos de ellos el que se asienten más permanentemente. Pero sí, pero depende todo de las circunstancias que tengan en casa, en donde van ahora y de la duración del conflicto, en mi opinión. Perfecto. Catalina ya nos plantea varios temas, digamos, que seguramente van a ir saliendo. El tema de la duración, el tema de la protección temporal que ha aprobado la Unión Europea. No sé, Francesco, ¿tú nos puedes agregar algo? ¿Nos quieres agregar algo a lo que ha dicho Catalina al respecto? Sí, no, estoy de acuerdo. El factor más importante va a ser claramente la duración del conflicto y cómo el conflicto termina. Si habrá si habrá un estado de Ucrania al final y cómo va a terminar. Pero lo que se ve ahora sí hay, como tú decías, hay unos 7 millones que ya han salido, unos 8 millones que han sido desplazados al interior de Ucrania. Y se ven, bueno, el alto comisariado de las Naciones Unidas por los refugiados estima unos 2 millones que han vuelto ya a Ucrania, que puede ser gente que vuelve de manera permanente o que vuelve para visitar amigos y parientes o para recoger a alguien que se ha quedado. Y eso pero es un número importante bueno, el signo que yo veo es que los ciudadanos ucranianos quieren volver y eso es lo que se ve ahora. Y también estaba mirando a los números de refugiados, más o menos hay casi unos 3 millones que han solicitado la protección temporal, que es más o menos la mitad de los refugiados, que también puede ser un signo del hecho que una mitad todavía no ha hecho la solicitud porque posiblemente no se quiere quedar en Europa, afuera de Ucrania. Perfecto. Joan, ¿tú? Estoy de acuerdo con lo que dicen. Una reflexión quizá un poco más general, que es que en general con la inmigración, cuando la gente emigra, suele haber en mente una proporción muy alta de la gente que emigra tiene en mente volver a sus países de origen. Esto es cierto en general, con todo tipo de inmigrantes. Lo que se ve es que a la que pasan más y más tiempo en el país de acogida, estas intenciones de volver a su país de origen van disminuyendo.
¿Cuál es la diferencia entre la inmigración en general y quizá los refugiados? Yo creo que es lo que apuntaban tanto Catalina como Francesco, es qué condiciones pueden existir en el país de origen. En el caso de los inmigrantes en general, las condiciones del país de origen no cambian mucho. Pueden ser buenas o malas, seguramente no son todo lo buenas que los inmigrantes tienen en mente, pero quizá hay más estabilidad en estas condiciones en el país de origen. ¿Qué pasa en el caso de países en guerra o de condiciones duras como las que se están viviendo en Ucrania? Es que hay mucha incertidumbre en las condiciones que va a haber en el país de origen. Entonces, cuando se resuelvan estas incertidumbres es lo que va a determinar cuántos de ellos vuelven o cuántos de ellos intentan quedarse en la Unión Europea. Perfecto. Gracias a los tres. Yo creo que, digamos, hay como un consenso generalizado en que el tema de la duración de la guerra, las condiciones en las cuales se resuelva al final el Estado ucraniano serán claves para entender un poco de lo que sabemos de esto. Otro tema que yo también les quería plantear era el tema de, digamos, en términos de integración en la sociedad acogida, digamos, y en particular en el mercado de trabajo, que es una clave, también la vivienda, que lo planteaba Catalina antes, digamos, son como elementos muy importantes. Entonces, teniendo en cuenta también, y quiero hacer un poco de énfasis en esto, en las características diferenciales de esta, digamos, oleada de refugiados, de personas refugiadas que están llegando desde Ucrania, que son más mujeres y más niños, digamos, cómo podríamos de alguna manera, ¿sí? Ver las diferencias respecto a la integración que puedan tener estas personas en el mercado de trabajo y en la sociedad acogida. Francesco, no sé si tú nos quieres comenzar a decir algo al respecto. Vale. Bueno, lo que sabemos sobre la integración de los refugiados en general es un poco preocupante, en el sentido que la integración de los refugiados es un desafío, es complicada. Y eso es por razones que tienen que ver con la natura forzada y no querida de esta migración. Y por el hecho que estas personas han sido expuestas a violencia, a torturas, a un conflicto, a la guerra, entonces llevan heridas psicológica, física, que tienen un efecto negativo sobre su inserción laboral. Pero también el hecho que han sido esta migración forzosa que no tenían planteada y no querían, y esto provoca el hecho que los refugiados a menudo se encuentran en países donde no tienen ningún network, ninguna red social y no hablan el idioma y simplemente no querían mudarse. Entonces eso ellos, en comparación con otros migrantes económicos, ellos empiezan su camino en los países de destino en una posición mucho más frágil, mucho más débil. Y lo que pasa después depende un poco de quiénes son los refugiados, como tú decías, y también de las políticas. Entonces aquí tenemos una población de refugiados que son mujeres, que son niños, y que han sido... los gobiernos de Europa esta vez han respuesto de manera muy rápida con este estado de protección temporánea que tiene muchas ventajas por los refugiados. El hecho que tienen acceso inmediato al mercado laboral, que tienen acceso inmediato a la escuela para los niños, que tienen movilidad internacional en los países europeos y por dentro de los países europeos se pueden mudarse donde quieran. Esos son todos factores muy importantes para la integración, que han sido muy diferentes de la manera en que los gobiernos europeos han reaccionado a la llegada, por ejemplo, de los refugiados de Siria o de Afganistán en el 2015. Entonces, esos son factores positivos, pero claro, el hecho que llegan mujeres con niños especialmente, entonces hay que... el desafío mayor que yo veo es ofrecer oportunidades de educación, de instrucción a los niños y al mismo tiempo oportunidades laborales a las madres y a las mujeres. Y hacer las dos cosas al mismo tiempo y de manera rápida es algo bastante complicado.
Joan, no sé si quieres agregar algo respecto a por dónde podrían ir, digamos, esta integración y sobre todo qué se podría hacer, digamos, de cara a... Sí, a ver, de cara a pensar en las consecuencias que todo el conflicto pueda tener en los mercados laborales en los países de acogida, yo creo que hay que pensar en dos dimensiones. Una dimensión es la que estaba tratando Francesco, que es cuál va a ser la experiencia de los refugiados en estos mercados laborales. Y ahí estoy plenamente de acuerdo con lo que Francesco decía. Una manera de quizá sintetizarlo es cuanto mejor se trate a estas personas, cuanto mejor se les permita hacer la vida que por suerte todos podemos hacer en la mayoría de países de la Unión Europea, más rápido será su integración. Obviamente, en muchos casos deberán aprender idiomas, o sea, hay un proceso, hay unos costes, pero desde el punto de vista de políticas, como mejor se trate a estas personas, más rápida y mejor será la integración. La otra parte del mercado laboral es, ¿tendrá esto consecuencias en los nativos o no? Y quizá podemos hablar en más detalle de esto más adelante. Ahí creo que una cuestión fundamental es el tiempo, o sea, que si estamos hablando de consecuencias a muy corto plazo o a más largo plazo y qué se puede hacer desde los gobiernos para que si hay consecuencias negativas para alguien, estas sean lo más pequeñas posibles y lo más cortas en el tiempo posibles. Bien, no sé si Catalina, tú quieres agregar algo a lo que han dicho. No, creo que estoy de acuerdo con Francesco y también con Joan. Creo que definitivamente lo que comentabas, la respuesta de los países ha sido muy diferente a lo que hemos visto con otros flujos migratorios de refugiados. Si, como decía Francesco, si comparas con lo que ocurrió en el 2015 con Siria, cada uno había posiciones muy divisorias de qué hacer con los refugiados. Entonces, obviamente creo que, en cierto modo, Ucrania y los ucranianos han beneficiado de una posición mucho más coherente por parte de todos los países europeos, un poco como una respuesta a un mal mayor, y esto ayuda. Lo que también veo es que cuando se hacen las comparaciones, bueno, las comparaciones son odiosas, pero es que, claro, los grupos de refugiados también varían en este caso porque hay todos los varones que tengan entre 18 y 60 años tienen que quedarse en Ucrania, entonces tienes un flujo de refugiados que varía bastante de lo que ves en otros casos. Entonces, ahora, pues como decías tú, muchas mujeres, muchos niños, personas mayores, y el hecho es que muchos de ellos ni siquiera trabajaban en Ucrania. En ese sentido, creo que la integración laboral va a ser challenging, va a ser difícil en ese aspecto. Creo que quizás, pues sí, que no sé, creo que hay otros aspectos que quizás lo hagan más fácil. Uno de ellos es la movilidad que van a tener con esta protección, protección temporal en la Unión Europea. Y esto más que nada lo digo porque la población de Ucrania es muy móvil y muchos de ellos han estudiado, trabajado en otros países de Europa. Muchos tienen como lazos familiares en Hungría y Rumanía, donde han ido muchos y esto puede facilitar la integración. Y por último, otros también han emigrado a muchos países que tienen pues lenguas eslavas que pueden facilitar también la integración, como Polonia, Eslovaquia y la República Checa. Entonces, creo que esto también puede ayudar a largo plazo más a la integración, tanto social como económica. Pero sí, creo que las características demográficas de este grupo es un tanto peculiar con respecto a otros grupos de refugiados, más que nada por este requisito de que tenían que quedarse los varones de entre 18 y 60. Perfecto. No, bien, yo creo que todos han planteado temas súper interesantes, digamos que los dejamos ahí, pero bueno, estamos todos de acuerdo, todos ahí. Quiero proponerles un tema un poco más, digamos, de alguna manera, que ha habido más discusión, al menos aquí en España ha habido discusión al respecto.
y en particular con este tratamiento especial que han tenido las personas refugiadas que vienen desde Ucrania, con esta protección temporal que rápidamente aprobó la Unión Europea, ¿sí? Y, por ejemplo, el caso español, en España siguen habiendo, y en Europa en general, han habido en los últimos años muchos refugiados no de Siria, no solo de Siria en 2015, pero después en 2019 y 20 de Afganistán. En España hay muchos refugiados de Latinoamérica, en particular muchos refugiados que vienen de países como Venezuela. ¿Qué les parece este tratamiento diferencial que han tenido los refugiados ucranianos, más allá de la cercanía geográfica, ¿sí? Respecto a las otras personas refugiadas de otros países, ¿sí? Como pueden ser estos ejemplos que les ponía, y desde el punto de vista económico, ¿cómo ven de si esto sería políticamente viable? Porque incluso esto, desde los partidos más, estoy hablando del espectro político, con más digamos, o menos, digamos, propensos a aceptar inmigrantes, ha sido muy bien aceptada esta gente que viene, estas personas que vienen de Ucrania. ¿Qué les parece? Si esto es políticamente viable, extenderlo a otro tipo de refugiados de otros países y económicamente viable incluso. No sé si tú, Joan, quieres comenzar. Empiezo, sin embargo, yo creo que es la pregunta más complicada que nos has hecho, en gran parte porque no sé la respuesta. Porque depende, o sea, y en este caso yo creo que la podría responder mejor a alguien que estudie ciencias políticas. Obviamente puedo tener mis opiniones de por qué en un caso como el ucraniano la respuesta política ha sido mucho más favorable. Creo que es quizá lógico pensar, o al menos mi primera intuición sería pensar que tiene que ver con proximidades o percepciones de la proximidad cultural entre Ucrania y los países europeos. No es algo que yo me haya dedicado a investigar. Sí que es cierto que creo que una parte muy importante de por qué las posiciones políticas respecto a la inmigración son tan distintas tiene que ver mucho con aspectos culturales. Cosa que obviamente se ha tratado en parte en economía, se ha tratado más en otras áreas de investigación. No es la parte que digamos que conozco mejor, pero esta sería mi opinión al menos. No, ni mucho menos es ponerlos en un compromiso de tener que dar vuestra opinión, pero sí, digamos que pensarlo, si quieren, desde el punto de vista más económico. ¿Cuáles son las posibilidades, o cómo lo ven, si no políticamente, las posibilidades económicas de extender? Porque evidentemente, más allá de que, y Catalina lo apuntaba, la mayoría de estas personas refugiadas han ido a los países limítrofes. Esto seguramente, los costes que tienen gestionar todo este tipo de personas refugiadas, habrá una socialización en Europa, digamos. De alguna manera, todos los países europeos tendrán que hacerse en parte, financiar el coste que esto tiene. En este contexto, si lo ven viable, por así decirlo, en la segunda parte de la pregunta, extender esto a otros tipos de personas refugiadas de otros países, no sé cómo lo ves tú, Catalina, más allá de lo que decía Joan también, ¿no? Que es verdad que la proximidad geográfica, cultural y esto tiene un papel grande aquí. No sé si, es que yo creo que es una pregunta complicada porque depende mucho es que depende de cada país y hay países que tienen posiciones económicas más fuertes y pueden absorber grupos de refugiados en mejores condiciones y ofrecer mejores condiciones que otros. Y esto es así. Pero vamos, como si, con respecto a esta pregunta de que si es posible extender estos beneficios a otras personas, como ser posible, es posible. Pero definitivamente es un coste mayor para muchos de los países. Obviamente, a corto plazo, siempre que tienes a gente que aceptas, ya sea como refugiados o en asilo en general, pues un coste inicial bastante fuerte porque normalmente necesitan asistencia, vienen en condiciones malas
y van a necesitar vivienda, comida, apoyo lingüístico, de trabajo, eventualmente, de salud. Muchos vienen con problemas de salud mental y necesidad de apoyo psicológico. Es sin duda alguna un coste a corto plazo. La cuestión es, claro, no sabemos a largo plazo, depende de la integración que tengan estos grupos y bueno, y no hay duda alguna de que el facilitar, conceder más derechos a ciertos servicios y facilitar la integración laboral, pues obviamente facilita la integración social y pueden ser agentes activos en la sociedad en la que se integran y aumentar su contribución socioeconómica y posiblemente disminuir tensiones sociales, pero depende realmente eso, pues de la condición económica de cada país, que no es la misma, y también depende eso de cuáles son las características económicas en términos de empleo para los nativos y un montón de otras características. Es que no es fácil dar una respuesta que sí, todos deberían hacerlo. Es complicado desde el punto de vista económico. Para los países que reciben los flujos es complicado por eso, porque no todo el mundo está en la misma posición. No, de hecho, sí. Voy a añadir solo porque te he contestado un poco, digamos, te he contestado mucho. No, simplemente para introducir un tema de reflexión, ¿no? Que es que muchas veces cuando pensamos si es posible extender la acogida de refugiados más allá de los refugiados que se están aceptando, etcétera, etcétera, casi siempre es un trade-off entre lo podemos gestionar a corto plazo versus qué puede pasar en el largo plazo. Si miramos en ejemplos donde hay llegado mucha cantidad de refugiados en sitios concretos, por ejemplo, Miami en los 80, Israel en los 90, el caso de Austria que estaba comentando Catalina. Yo creo que muy pocos economistas piensan que en el largo plazo Miami está peor de lo que hubiese estado porque en 1980 llegó el equivalente a un 7% de la población en Miami. Y si hubiese sido un 20%, pues yo creo que la mayoría de economistas pensarían exactamente lo mismo. Entonces, capacidad de absorción de gran cantidad de gente, las ciudades, los países, la tienen. Donde hay mucho más debate, y el caso de Miami es un buen ejemplo, porque el debate ha sido también dentro de la esfera académica, es cuáles son los costes potenciales en el corto plazo y para quién. Y ahí es donde la viabilidad política o no puede depender en parte de entender bien cuáles son estos costes potenciales, saber si son grandes o no, quién los sufre, si puede haber políticas de redistribución que los arreglen o que lo tengan en cuenta, etcétera, etcétera. Y aquí yo creo que es un debate mucho más complicado en términos de que a veces es incluso difícil de medir quién ha salido beneficiado y quién ha salido perjudicado de la asimilación o de la acogida de grandes cantidades de refugiados. Perfecto, gracias, John. Francesco, ¿tú tienes algo para decir o agregar al respecto? O, no sé. Bueno, sobre la viabilidad, sí, pues, estoy de acuerdo con Catalina y Joan, pero creo que algo que hemos aprendido sobre los refugiados es que hay un debate, como Joan estaba mencionando antes, sobre el impacto fiscal y en el mercado laboral de los refugiados, que al final hay un corto plazo, un medio plazo, un largo plazo, es bastante, creo que bastante limitado al final, con diferencias, con gente que pierde, trabajadores que se pierden y trabajadores que ganan. Pero el impacto político de los refugiados puede ser muy fuerte, eso es claro. Y entonces aquí es el tema sobre la viabilidad. Hay una viabilidad económica que quizás existe, una viabilidad política que se ve mucho más complicada. Y claramente la integración de los inmigrantes y de los refugiados va a reducir el impacto económico, el impacto político. Entonces, estos tres elementos son importantes en pensar lo que es viable y lo que no es viable. Perfecto. A ver, esto era 30 minutos, nos estamos acercando al final, pero en cualquier caso yo les voy a pedir, una pincelada de un tema que es clave si tenemos que pensar en
características, refugiados, mujeres, niños, que ya las han mencionado. ¿Qué políticas concretas, por ejemplo, en el caso español o en el caso de la Unión Europea, si quieren más en general, deberían de tenerse en cuenta para tener esta mejor integración, para que fueran, por ejemplo, ya creo que se ha salido alguna, idioma, ¿qué es lo que sabemos de lo que se ha investigado al respecto? Sí. No sé si Catalina, tú quieres, o Francesco mismo. Como quieras, Sí. vamos, diré un poquito, solamente un par y dejo a los demás. Sí, yo creo que tú ya has mencionado algunas, Javier. Creo que definitivamente, por ejemplo, el language instruction o el tema del lenguaje es importante para la integración social, sobre todo si son mujeres, niños y personas mayores que no están en el mercado laboral, pero sí es importante esa integración social. También creo que hay países que han hecho muy bien estas cosas. Por ejemplo, Suecia tenía este Fast Track Initiative que facilitaba el reconocimiento de credenciales educativos y laborales para la incorporación laboral, pues esto también puede facilitar ese tipo de integración e incluso simplemente la colaboración entre los gobiernos que pasan todas estas políticas y realmente las ciudades que llevan a cabo y se encargan de la integración, muchas veces a un nivel mucho más micro y local. Y creo que también esto es importante, pero vamos, en el caso de Ucrania, como tú apuntabas también, hay muchos ejemplos, incluso en el sector privado, de gente que también se ha involucrado y muchas empresas que se han involucrado, los Airbnb, ha habido muchos ejemplos ahí. No sé, Francesco, por ejemplo, tú... Bueno, no sé, dos puntos importantes son creo que hemos aprendido de la evidencia, es que todo lo que pasa en el primer año desde la inmigración es crucial. Entonces, aquí hay que pensar a quitar barreras al acceso al mercado laboral, si estamos pensando en la integración, quitar barreras al acceso a las escuelas y quitar barreras al acceso al estatus de refugiados. Y el otro es la reducción de la incertidumbre. Como decía Joan, los refugiados están expuestos a un nivel de incertidumbre increíble. Y todo lo que podemos hacer en términos de reducir esa incertidumbre, por ejemplo, reconociendo el estatus como se ha hecho con la protección temporal de manera inmediata, esto va a ser positivo para la integración. Entonces, bueno, básicamente quitar barreras y reducir la incertidumbre se parecen los dos principios más importantes. ¿Joan? Añadiría solo un par de reflexiones o de cosas que quizá no han salido del todo. La primera es la transferencia de las competencias que tengan. Ha salido, pero obviamente una parte importante es la capacidad que tengan los refugiados de aplicar lo que saben o lo que sabían en Ucrania, aplicarlo en los países de acogida. Lo que se sabe es que en muchas experiencias de migración hay un skill downgrading, o sea, una bajada de competencias, cosa que obviamente complica las vidas de los refugiados que intentan integrarse. La segunda cosa que yo creo que se sabe de lo que sabemos de la integración de la mujer en el mercado laboral, que es que cosas como el acceso a la escuela pública, el acceso a las guarderías, el acceso a estos servicios sociales que los damos y públicos que los damos por descontado en países, por suerte, como España, como muchos de la Unión Europea, son cruciales para que la mujer pueda acceder al mercado laboral. Esto es cierto en general y creo que va a ser cierto, obviamente, en el caso de los refugiados. Bueno, nos hemos pasado un poquito de tiempo. Esto era una experiencia para todos también, o sea que vamos a dar por finalizada. Yo creo que han salido temas muy interesantes. Muchas gracias a los tres por haber, dado, digamos, volcado lo que vosotros sabéis en este nuevo formato de divulgar lo que se conoce en economía, en este tema tan importante como es el tema del futuro de los refugiados. Y bueno, básicamente dejarlo abierto, temas que quedan abiertos, se plantearon temas, se dejan temas sobre la mesa y bueno, nada, muchas gracias a todos y lo damos por terminado aquí.
Muy bien, hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.